Buenas tardes, ¿cómo están, chicos? Esta es una clase un poco corta acerca de cómo es el uso de funciones y para qué sirven, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero que vamos a hacer es explicar un poco qué es esto del principio divide y vencerás, que de hecho es el que se aplica para el uso de funciones. Divide y vencerás es un principio o un paradigma que me ayuda a coger un problema y empezarlo a descomponer en subproblemas, de forma que cada subproblema sea más sencillo de resolver. Y una vez que yo resuelva todos los subproblemas de los cuales está compuesto el problema principal, en teoría yo debería poder resolver el problema principal mucho más fácil, ¿no? Entonces, las funciones como tal me van a ayudar a resolver estos pequeños subproblemas y el problema principal va a convertirse en mi programa principal, ¿sí? El cual va a llamar a estas funciones de forma que yo pueda componer mi programa principal a partir de estas pequeñas funciones y resolver mi problema principal. Perfecto. ¿Qué es entonces una función? Bueno, una función es básicamente un bloque, una serie de instrucciones escritas e identificadas por un nombre. Esa identificación, ese nombre que le voy a dar a la función puede ser utilizado para llamar a la misma desde cualquier otro lado, ya sea desde el programa principal o incluso también desde otra función. Entonces, ¿cómo se hace para utilizar desde el programa principal a una función? Hay un proceso de transferencia-retorno. Esta transferencia se refiere a los valores o los datos que le voy a enviar a la función o su programa también llamado, que va a utilizar esta función también para poder procesar esos datos y finalmente obtener una solución, un resultado. Entonces ese resultado se va a retornar. ¿A dónde? Bueno, a donde fue llamada la función. Entonces, en este caso, pues podría ser el programa principal. Y ahí continúa la ejecución del programa principal, una vez que ya ha terminado la ejecución del subprograma o de la función como tal, ¿no? ¿Para qué me sirven las funciones o cuáles son las ventajas de utilizar funciones? Bueno, puedo yo empezar a entender cómo aislar mejor un problema, cómo aislar pequeños problemas dentro de mi problema más grande, ¿no? También puedo reutilizar código o reutilizar funcionalidades, reutilizar estas pequeñas soluciones. Y eso hace que pueda escribir mi programa un poco más rápido, porque como ya tengo mi código en un lugar específico con un nombre muy corto, en teoría puedo llamar cada vez que necesite ejecutar ese código dentro de mi programa. Además, también se hace más fácil la lectura de mi programa, porque yo al ver el código más pequeño, al ver una función, yo ya sé qué es lo que hace esa función, ¿no? Entonces, si es que necesito saber paso a paso lo que hace una función, me voy al código de esa función. Pero si no, simplemente yo ya sé qué es lo que le envío y qué es lo que debería devolver. Eso hace que sea más entendible, más rápido de leer y más corto. Voy a tener menos líneas de código en mi programa principal. Entonces, ¿cómo se define una función? Primeramente utilizando la palabra reservada def, luego colocándole un nombre a la función. El nombre de la función debe cumplir con las mismas restricciones que los nombres de las variables. Debe de tener solo letras, subguiones y dígitos. No puede empezar por dígitos, sino únicamente por letras y subguiones. Y además no puede tener espacios ni ningún otro carácter especial. Pero por sobre todo, la función debe tener un nombre entendible relacionado a lo que hace la función, ¿verdad? Luego de eso vienen estos paréntesis y dentro de los paréntesis puede que no hayan parámetros o variables, podemos llamarles variables también, pero realmente se llaman parámetros, ¿no? Entonces puede que no hayan parámetros, como puede que sí haya un parámetro, dos parámetros o los que yo necesite para realizar la función, ¿no? Los parámetros serían esas cosas
o esos datos que recibe la función para poder hacer el procesamiento. ¿Qué procesamiento? Bueno, lo que va a estar dentro del bloque de instrucciones. Y estas instrucciones, pues al menos debe ser una, pero pueden ser las que yo quiera, ¿no? De hecho, también puedo colocar dentro de esas instrucciones estructuras de control, pues, llamadas a otras funciones, eh, incluso puedo simplemente declarar variables y cosas así, ¿no? O simplemente utilizar print, mostrar cosas. Listo. Eso sería la forma en cómo creo una función. No se olviden nunca de colocar los dos puntos para indicar que de ahí en adelante empieza el bloque de instrucciones de esa función. Listo, una vez que ya conocemos esto y que dense cuenta que también tiene esta sangría eh, para indicar que todas esas instrucciones pertenecen a esa función, entonces ya podemos nosotros empezar a entender cómo realizar, cómo declarar nuestras propias funciones. Por ejemplo, esta función pequeñita que está aquí se encarga de sumar dos números. Recibe como parámetros a la variable A y la variable B, o el parámetro A y el parámetro B. ¿Qué hace con esos parámetros? Los suma y los retorna. Esta palabra reservada, return, sirve para devolver el resultado que está aquí al programa principal en donde he llamado a mi función sumar números. Dentro del programa principal, yo le voy a pasar como argumentos, o sea, los valores que le voy a pasar a la función van a ser, en este caso, 5 y 6. Pueden ser cualquier otro, cualquier número, ¿no? Pero en este caso son 5 y 6 como ejemplo. ¿Qué pasa? Que el 5 dentro de la función se va a convertir en la A. En cambio, el 6 se va a convertir en la B. De forma que cuando yo ejecute la función sumar números, va a decir A más B, que en realidad va a ser 5 más 6, y me va a devolver esa suma. Esa suma la voy a almacenar, como lo vemos aquí, en la variable C. Y luego pues puedo utilizar esa variable dentro de mi programa principal sin problema, ¿no? Esto de aquí, ¿dónde lo hemos hecho? Bueno, lo hemos hecho cuando utilizamos la función range, por ejemplo, o cuando utilizamos la función runInt o cualquier otra función, ¿no? Tenemos esa función, le enviamos ciertos parámetros y nos devuelve un valor, que después lo podemos utilizar como mejor lo necesitemos, ¿cierto? ¿Qué más tenemos que hacer? Bueno, nosotros una vez que declaremos la función, ya podemos utilizarla, no hay problema. Y esa función la puedo usar las veces que yo desee, las veces que yo requiera. Pero, ¿qué pasa si yo no la declaro y la utilizo? Bueno, si yo no la declaro, me va a salir un error, me va a decir que esa función no está definida. Entonces tenemos dos opciones. O definimos la función sobre las instrucciones de mi programa principal, que es una opción válida porque la estoy declarando antes de usarla. Y la segunda opción es crear mi propia librería, ¿no? Entonces, yo puedo crear mi propia librería simplemente guardándola dentro de un archivo. Con el nombre del archivo ya lo vamos a ver, pero básicamente debe cumplir las mismas restricciones de los nombres de variables, ¿no? No tenga espacios, solamente letras o subguiones y dígitos y ya. Y no puede empezar por dígito tampoco, ¿no? Listo, entonces eso es. Ahora, la, la llamada a la función la puedo, perdón, ahorita vamos a intentar crear nuestras primeras funciones, ¿verdad? Nuestras funciones van a ser dos funciones matemáticas. F de x, que calcula esta ecuación, perdón, esta función, y g de x, que calcula esta otra. Entonces, vamos a hacer eso dentro de el programa PyCharm. Entonces, vamos a declarar la primera. Def f de x, por ejemplo, que recibe una variable y le puedo poner el nombre que yo quiera, ¿no? El nombre de variable que yo quiera. Puedo ponerle n, puedo ponerle num, puedo ponerle x también. Yo le voy a poner n por el momento. Dos puntos y ahí empieza mi programa, o mejor dicho, mi subprograma, mi función.
las instrucciones que va a tener esto, pues simplemente es calcular el resultado de esa función, que era 2x, que en este caso va a ser esa n que recibe, elevado al cuadrado, aunque yo también puedo decir que es n por n, ¿verdad? Y le sumo un 1. Eso era lo que me decía aquí, ¿no? 2x al cuadrado más 1. 2n, que es lo que recibo, va a ser mi variable, n al cuadrado, n por n, más 1. Recordemos que esto primero va a ejecutar la multiplicación y después va a ejecutar la suma. ¿Qué nos falta? Nos falta devolver el resultado de esa función. Para eso utilizamos la palabra reservada return y el resultado de mi función, ¿verdad? Listo, ahí está. ¿Qué pasa con esto? Bueno, yo ahora recién he declarado la función. Si ejecuto esto, no va a hacer absolutamente nada, porque la función, para poder ejecutarla, primero tengo que llamarla. Dense cuenta que aquí no me devuelve absolutamente nada. Sin embargo, si yo vengo y ejecuto f de x de, por ejemplo, 2 y lo guardo en una variable x igual a eso, no mejor dicho y, voy a ponerle y igual a eso, a f de x, imprimimos y, entonces voy a tener que el resultado es 9, porque 2 por 2 por 2 más 1 es 9, ¿no? 8 más 1. Listo. Vamos a declarar la segunda función. La segunda función va a ser g de x también, que va a recibir, si quiero le puedo poner x, yo a ver, esta vez le voy a poner p, por ejemplo. Entonces, p va a ser igual, y también puedo hacer esto. Puedo decir que voy a retornar directamente toda la expresión, que era 3 por p, asterisco, asterisco, 3 más 5. Eso es lo que dice acá, ¿no? 3x elevado al cubo más 5. En este caso mi x se llama p. Lo elevo al cubo por 3 más 5. Eso es lo que va a pasar. Y también puedo llamarlo, ¿no? Vamos a comentar esto de aquí rápidamente. Y vamos a decir y es igual a g de x de 2. Y esto será, perdón, falta imprimir. Print y esto será 29. ¿Sí? Ahí está. Hemos llamado a la función g de y. También podemos llamar a la función f de x a la vez, ¿no? Entonces vamos a llamarle a esto n1 y a esto n2. Ejecutamos y ahí tenemos los dos valores, ¿no? 9 y 29. Perfecto. ¿Qué nos dice ahora? Nos dice, cree un programa que calcule el resultado de sumar los resultados de las funciones f de x y g de x previamente definidas para los valores, para los números del 1 al 5. Tengo que repetir 5 veces una suma, la suma de f de x más g de x. Entonces yo puedo hacer, para hacer eso, o sea, lo que me está pidiendo básicamente es print de n1 más n2, la suma de esos dos valores. Pero para 1, voy a comentar voy a quitar este print y este print de acá. Entonces para n1, también para n2, para n3 y así, ¿no? Entonces yo también puedo hacer esto, ¿no? Print f de x de 2 más g de x de 2. Puedo hacerlo para 3, para 4 y para 5. Para 3, para 4 y para 5. Ejecuto esto y me va a dar como resultado 5 valores.
11, 38, 105, 230 y 431, que sería el resultado de f de x, g de x para 1, para 2, para 3, para 4, para 5. Ahora, se dan cuenta que estoy casi que repitiendo ese código, ¿no? Lo único que cambia es el valor el argumento que le estoy enviando a cada una de esas funciones. Pero yo le puedo llamar las veces que yo necesite. Entonces, hay una manera más sencilla de hacer eso. ¿Cuál es la manera más sencilla? Bueno, hacerlo mediante un lazo for, por ejemplo. Ya que yo sé que voy a ejecutar esas funciones o ese mismo código, este print, 5 veces, ¿no? Entonces, como es así, voy a comentar esto, o de hecho lo voy a eliminar casi. No me va a servir de mucho. Y lo que vamos a hacer es hacerlo más eficiente, ¿no? Puedo decir for x in range obviamente va a ser desde 1 hasta 6, porque son valores del 1 al 5, ¿verdad? Recuerden que el range empieza en el límite inferior y es 1 menos el límite superior. Y aquí vamos a imprimir f de x y g de x de x. Eso de ahí me va a dar como resultado exactamente lo mismo que tengo acá, pero en menos líneas de código, ¿no? De hecho, en 2 líneas de código. Listo. ¿Qué pasa? Que yo también puedo hacer exactamente lo mismo, pero creando una librería, ¿no? Utilizando una librería y un programa principal. Entonces mi programa principal va a ser este archivo que está acá y mi librería va a ser este archivo de aquí. En el programa principal voy a colocar esto. Esto va a ser mi programa principal. Y estas van a ser mis funciones. Entonces yo aquí voy a colocar mi programa, pero miren, me dice que no las encuentra. Porque yo, para poder utilizar una función, primero debo de declararlas. Pero como yo no las he creado dentro de este archivo, dentro de este mismo script, entonces tengo que, ¿qué cosa hacer? Tengo que importarlas, o declararlas o importarlas. Entonces se van a importar utilizando la sentencia que yo ya conozco. Import. Ahora voy a colocar el nombre del archivo en donde se encuentran. Se llama funciones. Y le voy a dar un alias, as_fn. Entonces, ahora aquí puedo poner fn punto, y ahí me sale f de x, y también fn punto, y ahí me sale g de x. Ahora ya tengo mi programa totalmente funcional, y de hecho hace exactamente lo mismo que antes, pero ahora miren el tamaño de mi programa principal, es bastante corto en relación a estas otras, a las funciones, ¿no? Porque ya esas funciones ya no las tengo que declarar en mi programa principal. Solamente llamo f de x y g de x. Ahorita todavía no se ve tan bien, o sea, no se ve tanta la diferencia, ¿no? Tanto la ventaja, pero cuando ya f de x y g de x o cualquier función que yo declare se vuelva un poco más compleja, nos vamos a dar cuenta que efectivamente es mucho más sencillo tenerlo por separado, ¿no? Listo. Ahora vamos a crear una función un tanto distinta. Yo puedo crear funciones que, por ejemplo, no me retornen ningún valor y tampoco reciban ningún valor. Por ejemplo, voy a utilizar la función mostrar fecha, que no reciba nada y que simplemente imprima una fecha, que va a ser, por ejemplo, 8/11/2019. ¿Sí? No va a retornar nada, pero en cambio va a imprimir. Y esa misma función la puedo utilizar acá. Entonces puedo decir fn.mostrar fecha. Como no retorna nada, no la tengo que asignar a ninguna variable. Si yo lo ejecuto, se va a ejecutar primero la fecha, se va a mostrar la fecha, y luego se va a ejecutar lo que está dentro del for, ¿no? ¿Qué pasaría si yo a una función que no devuelve nada, porque no retorna nada, no tiene la sentencia return, le asigno
la asigno a una variable. Por ejemplo, le digo fecha, va a ser igual a eso. Y aquí voy a imprimir, voy a hacerlo fecha. ¿Qué ocurre allí? Bueno, lo que va a pasar es que como esa función no retornaba nada y lo guardo dentro de una variable, simplemente me va a decir que no hay nada dentro de esa variable. Que el valor de la variable es none, o sea, nada, nulo básicamente. Listo.